En este video vamos a continuar con la serie de redes neuronales convolucionales, ahora implementando una red neuronal convolucional relativamente sencilla utilizando PyTorch. Para esto vamos a utilizar la base de datos CIFAR10, la cual ya hemos utilizado previamente cuando explicamos Transfer Learning. Esta base de datos es una base de datos propuesta por la Universidad de Toronto y es una base de datos con imágenes muy pequeñitas a color que se ha convertido en un estándar para evaluar modelos principalmente de redes neuronales convolucionales. Lo que vamos a hacer en este video es primero crear un modelo utilizando una red neuronal fully connected o lineal de las que ya hemos explicado ampliamente para utilizarlo como punto de partida o como punto de comparación con nuestros modelos convolucionales. Y después vamos a implementar modelos de redes neuronales convolucionales utilizando PyTorch, siguiendo tres posibilidades, tres diferentes esquemas que PyTorch nos permite. Entonces, empezamos. Tenemos aquí la libreta de Jupyter que vamos a utilizar para este video. Como hemos venido viendo previamente, lo primero va a ser importar todos los paquetes necesarios, en este caso NumPy como siempre, y también vamos a importar los paquetes de PyTorch que nos van a servir en la implementación de nuestros modelos. También vamos a importar Data Loader y Datasets, que son módulos que nos van a permitir manejar bases de datos. En un momento mencionaré más un poquito de esto. Sampler, que nos va a permitir hacer muestras a partir de nuestro data loader. Vamos a importar también el módulo transforms, que nos va a permitir hacer transformaciones a nuestros datos. Y asimismo, bueno, Matplotlib, que siempre lo utilizamos. Y esta última parte es Jupyter Themes. Esto nada más es para las personas que tengan Jupyter Themes instalados. Only if... Solamente es para esto y es para que las gráficas se vean dentro del esquema, dentro de los colores de Jupyter Themes. En este caso yo tengo este que es Solarize Dark. Importamos todos estos módulos y ahora lo que vamos a hacer es descargar la base de datos CIFAR. PyTorch dentro de datasets tiene bases de datos ya precargadas que nosotros podemos descargar directamente sin tener que ir a la fuente original para probar nuestros modelos de forma muy fácil y rápida. Entonces vamos a descargar CIFAR10, que es esta base de datos. Son imágenes muy pequeñitas de 32 por 32 a colores, que les digo es una base de datos muy común para probar modelos de Deep Learning, redes neuronales convolucionales. Estas son las clases que contiene la base de datos. Contiene 10 clases, las cuales son avión, automóvil, ave, gato, venado, perro, rana, caballo, nave o barco y camión o camioneta. Estos textos son directamente de cómo se importan las clases utilizando PyTorch. Y aquí estoy mostrando simplemente algunas imágenes de esta base de datos. Son imágenes aleatorias. En un momento les mostraré cómo podemos crear una imagen como esta. Déjenme hacer esto un poquito más pequeño para que veamos la imagen completa. Son diferentes imágenes aleatorias. Tomé 8 imágenes en este caso. Por ejemplo, podemos ver, estas son diferentes imágenes de caballos. Ok, en esta celda vemos las instrucciones que nos van a permitir descargar la base de datos directamente desde PyTorch. Primero defino cuál va a ser mi path donde voy a guardar las imágenes. También tengo una constante para el número de imágenes de entrenamiento, asimismo para validación y para pruebas. La base de datos de CIFAR10 contiene 60.000 imágenes, siendo 50.000 para entrenamiento y 10.000 para pruebas. Nuestro mini batch lo voy a definir de 64. Es un número adecuado para esta base de datos, pero lo podemos modificar dependiendo de nuestras necesidades. 32 puede ser, 16 también es adecuado, más grande también podría funcionar. 128, por ejemplo, pero vamos a dejarlo 64. Aquí vamos a utilizar checamos acá, arriba, importamos transforms, este módulo de PyTorch como T. Entonces estamos llamando al módulo transform y lo que vamos a hacer es componer una serie de transformaciones. Esto nos permite hacer modificaciones a las imágenes al momento de ser alimentadas al modelo de la red neuronal. De esta forma, lo que podemos hacer es tener imágenes aumentadas, hacer el proceso de data augmentation, el cual nos permite hacer modificaciones, por ejemplo, crops, rotaciones y otro tipo de modificaciones, lo cual nos permite tener más datos de forma sintética y así tener más datos para entrenar nuestro modelo. Automáticamente lo podemos hacer con PyTorch. No voy a hacer eso yo en este caso, nada más mis transformaciones van a ser convertirlo a un tensor de PyTorch y la otra transformación va a ser para normalizar. Hemos visto que la forma más común también de normalizar nuestros datos es teniendo una desviación estándar
de 1 con una media de 0. Y eso es lo que estamos haciendo en este caso. Estamos normalizando los datos, aplicando la transformación, el módulo transformación para normalizar los datos, y lo hacemos de forma automática. Esto se va a hacer al momento de alimentar los mini batches a nuestro modelo. Estas son las medias, una media para cada uno de los canales, ya que son imágenes a color para el rojo, verde y el azul. Tenemos una media para cada uno de los canales, así como la desviación estándar para cada uno de los canales. Se está haciendo la operación de restar la media y dividir entre la desviación estándar. Esto ya lo hace automáticamente PyTorch. Y estos valores numéricos, estos que estoy poniendo aquí, los podríamos calcular si quisiéramos, pero ya son valores muy conocidos para el dataset de CIFAR 10. Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar el paquete datasets para crear nuestro dataset. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a ponerle aquí dataset, train dataset. Vamos a poner un comentario para acordarnos. Y lo que está pasando es, voy a explicarlo muy rápidamente, ya esto nos permite manejar los datos de forma mucho más eficiente. PyTorch nos permite esto. Y no solamente lo podemos hacer con datasets que descarguemos directamente desde PyTorch, sino también con nuestros propios datasets. En videos futuros haremos otros ejemplos un tanto más sofisticados donde generaremos un dataset, un objeto dataset de PyTorch utilizando una base de datos propia que no sea descargada de PyTorch. Entonces, el objeto dataset brevemente lo que nos permite es agrupar en un objeto todos los datos de entrenamiento así como sus respectivas etiquetas, es decir, X y Y en un objeto de dataset. Directamente decimos que es CIFAR 10 porque PyTorch ya tiene CIFAR 10 para descargar directamente. Le mandamos el path donde queremos descargarlo. Vamos a descargar la parte de los datos de entrenamiento mediante la función, mediante el parámetro train igual a true. Si no lo tenemos descargado, lo vamos a descargar y vamos a aplicar estas transformaciones. Eso es lo que significa estas instrucciones. Después lo que vamos a hacer es usar nuestro dataset y convertirlo a un objeto data loader. El objeto data loader lo que nos permite es hacer un wrap de nuestro dataset para hacer iterables los objetos, de tal forma que podamos generar los mini batches. Eso es lo que nos hace el data loader. Hace este tipo de wrap a partir del objeto de dataset que creamos en esta instrucción previa. Entonces vamos a usar un data loader a partir de nuestros datos que creamos aquí con el paquete de datasets. El tamaño del mini batch va a ser este que definimos aquí. Y vamos a utilizar sampler para que el muestreo sea aleatorio. Vamos a hacer un muestreo aleatorio donde va a muestrear en el rango de los primeros 50.000 elementos. NumTrain, recordamos que son 50.000, entonces nos va a muestrear en ese rango de 50.000. Nos va a ir muestrando de forma aleatoria para crear nuestros mini batches. De tal forma, si hay alguna dependencia entre los datos, vamos a poder hacerlo de forma aleatoria. Es decir, si por ejemplo nuestro dataset tuviera todas las clases perro juntos, entonces no sería eficiente al momento de crear nuestro dataset si no los tenemos muestreados de forma aleatoria. Utilizamos sampler, subset random sampler para que nos muestre los datos y nos cree nuestros mini batches, que no siga un orden estándar, sino que los vaya tomando de forma aleatoria. Perdón si ya repetí mucho esto. Es importante que al momento de alimentar los datos en un modelo de red neuronal, los datos vayan aleatorios y no vayan consecutivos porque puede haber alguna dependencia. Por ejemplo, si creamos nuestra propia base de datos, tal vez tengamos todos los elementos que pertenecen a una clase consecutivos y eso no es una buena práctica para alimentar un modelo de red neuronal. Siempre es bueno tomar datos de todas las clases en cada uno de los mini batches. Así tomamos los datos de entrenamiento y ahora vamos a repetir el proceso para los datos de validación y para los datos de prueba. Vamos a tomar el set de validación a partir del set de pruebas que tiene 10.000 imágenes. Entonces aquí lo que voy a hacer es nuevamente el data path. Vamos a utilizar train igual a false porque quiere decir toma los datos a partir de la serie de la partición de los datos de prueba, a como los tienen en CIFAR 10. Descárgalos en caso de no tenerlos y aplica las transformaciones. Básicamente lo mismo que hicimos. Entonces esto sería para validation set. Y aquí también vamos a crear el objeto data loader que nos va a permitir crear los mini batches. Entonces lo creamos a partir de este dataset con el tamaño del mini batch y los muestreamos de forma aleatoria también. Y finalmente lo mismo para el test set, para el set de pruebas. No voy a repetir, es exactamente lo mismo que ya veníamos haciendo. Como yo ya tenía descargados los datos, nos dice que los datos ya fueron descargados y verificados. Está bien, los datos están accesibles. Y aquí nada más quiero mostrar, si por ejemplo hago un CIFAR 10 train, nada más llamo a este objeto, lo que quiero mostrar es qué es lo que muestra. Son datos de CIFAR 10 que tienen 50.000 puntos, están guardados en este folder que es el path que especifiqué. Son datos de entrenamiento, se les aplicaron estas transformaciones que consisten de convertir a tensor y normalizar. Otra forma de ver las características de los datos es llamar al data loader, pero ahora mostrar el
de los atributos que tiene un atributo dataset. Y vamos a ver que nos ya muestra la misma información, en este caso para el set de pruebas. Notemos que aquí nos muestra 10.000 para el set de pruebas, cuando nosotros especificamos que sean 5.000, ¿no? Porque lo que hicimos fue aquí ir desde 5.000 hasta 10.000. Eso es lo que estamos haciendo en el random subsampler. Numval es 5.000, entonces vamos desde el elemento 5.000 hasta el último elemento. Pero esto es normal, aquí nos muestra los 10.000. Al momento de hacer la alimentación de los datos al modelo durante el proceso de entrenamiento y que vayamos creando mini batches, esos mini batches van a ser tomados de acuerdo a las especificaciones que mostramos acá. Y con esto ya tenemos la base de datos cargada. Lo que vamos a hacer ahora es, bueno, usar GPUs, indicamos como hemos venido ya haciendo previamente. Si tenemos disponibilidad de un GPU, lo vamos a utilizar. En este caso sí tengo y bueno, vamos a utilizar, nos muestra aquí con nuestro dispositivo. Va a ser un dispositivo CUDA. Como siempre, me gusta mucho mostrar las imágenes. Ya vimos cómo son las imágenes, pero esta función ya la hemos hecho anteriormente. Nos permite mostrar imágenes, en este caso a color, tomar una imagen aleatoria y mostrarla. Aquí en este caso tal vez no se alcanza a ver muy bien con el zoom, entonces esta debe ser una rana, si no quiero. Si la imagen representa un frog de la clase rana, ¿sí? Este debe ser un avión, sí, airplane, y así, ¿no? Ok, déjenme volver a hacer grande esto. Este es el código que nos permite hacer la imagen que les mostré anteriormente. Realmente lo que estamos haciendo es tomar 8 imágenes de forma aleatoria y ponerlas en columnas. No voy a explicar el código porque creo que es bastante sencillo, pero básicamente lo que está pasando es eso, ¿no? O sea, estoy tomando de las imágenes que pertenecen a una clase, de esas imágenes tomar de forma aleatoria 8 imágenes, si no me equivoco, sí, total samples aquí dice 8, tomar 8 imágenes de forma aleatoria y mostrarlas en una columna y es todo, ¿no? O sea, hago uso de subplot. No voy a detenerme mucho tiempo aquí, nada más voy a llamar, ahí está, se llamaron las imágenes y tomó 8 imágenes de forma aleatoria de cada una de las clases y es la forma en la que generé la imagen al principio, ¿no? Si se dan cuenta, dado que son imágenes aleatorias, las imágenes cambian. Podría volver a llamar la función, tarda un poquito y vemos que las imágenes cambian, ¿no? Sin embargo, la constante es que las imágenes en cada columna pertenecen a la clase correspondiente. En este caso, la columna 2 es automóvil, la columna, no sé, esta columna caballo, son diferentes imágenes de caballo. Función de accuracy y función de loop de entrenamiento. Estas funciones ya las hemos explicado y no han cambiado con respecto a la implementación de una red neuronal sencillita. Por lo tanto, no me quiero tardar mucho aquí. Dado que va a ser para la implementación de un modelo en PyTorch, va a recibir un modelo y va a recibir el data loader, el objeto data loader, que nos va a permitir iterar a través de los datos, que nos va a permitir generar los mini batches. Entonces, como hemos hecho antes, tenemos el número de correctas, el número de imágenes totales, ponemos el modelo en modo evaluación. Esto es porque algunas capas se comportan de forma diferente cuando están en modo evaluación o en modo entrenamiento. Como aquí nada más nos interesa calcular los accuracies, no vamos a entrenar, entonces lo ponemos en modo evaluación. Después lo que hacemos es pasar el modelo, asegurarnos de que el modelo esté en el dispositivo que estamos utilizando para entrenar, en este caso GPUs. Y después aquí le indicamos no vamos a calcular el gradiente porque estamos simplemente calculando accuracies. Y ya de esta forma mandamos a generar los mini batches directamente desde el data loader. Es más, déjenme hacer aquí una prueba, algo tal vez que debía haber hecho. La forma de sacar los datos directamente del data loader es la siguiente manera. El data loader nos va a regresar un tuple que contiene los datos de entrenamiento con su respectiva etiqueta cuando hagamos una iteración. Recuerden, el data loader pone alrededor del dataset, o sea, un wrap, pone un objeto iterable, convierte el dataset en un objeto iterable. Entonces, si hacemos x, y in enumerate, y aquí vamos a ponerle test loader. Y nada más vamos a hacer un print i, x.shape, y.shape. Esto nada más es para mostrar cómo iteramos los objetos del data loader. ¿Ok? Entonces esto nos debe funcionar. Y aquí nos lo hizo, ¿no? Lo que estamos haciendo es qué mini batch es, el mini batch 1, el 2, el 3 y así todos los mini batches que obtuvo. Y nos está mostrando X y Y, donde X es el objeto, son las imágenes y Y son sus respectivas etiquetas. Entonces tenemos que son 64 objetos, cada objeto de 3 por 32 por 32. Esto porque se trata de imágenes a color. Entonces tenemos el canal para el rojo, verde y azul, como ya hemos visto. Y cada imagen es de 32 por 32 píxeles, o sea, son imágenes cuadradas. Y también tenemos un número que corresponde a la clase a la que corresponde cada una de estas imágenes, por lo tanto tenemos un arreglo o un vector de 64 elementos, uno para cada una de estas imágenes.
Y cada mini batch del tamaño que nosotros indicamos. Recordemos que indicamos los mini batches que fueran de, aquí está, 64. Esa es la forma de utilizar el data loader. Entonces aquí vamos a iterar los objetos del data loader, x, y en el loader. Aquí no voy a hacer el enumerate. Entonces lo que hacemos es pasar los datos a GPU, tanto las imágenes como las etiquetas. Aquí corremos el modelo y esto nos regresa los scores. Notemos que directamente los scores nos van a funcionar. Y aquí lo que hacemos es que de los scores sacamos cuál es el que tiene el máximo score. Y eso nos va a regresar el índice del elemento con el máximo score para todos los elementos del mini batch. Como el índice nos representa directamente la clase, entonces lo que hacemos es esas predicciones, compararlas directamente con la clase correcta para todos los elementos del mini batch, en este caso 64 elementos. Y aquí al hacer este igual, lo que nos hace es que nos va a poner un 1 en las clases que corresponden y un 0 donde no corresponden. Luego esos elementos los vamos a sumar y los vamos a acumular en esta variable de numCorrect. Si de 64 elementos en un mini batch, no sé, 55 fueron correctos, entonces nos va a acumular esos 55 aquí. Y finalmente vamos acumulando el total, ¿no? En este caso serían 64. Y luego repetimos para todos los elementos y aquí vamos a ir acumulando todos los elementos que han sido predichos de forma correcta. Y aquí vamos a ir acumulando todo el total de elementos. Al final hacemos la división de cuántos elementos fueron predichos correctamente, dividido entre el total de elementos, y eso nos regresa la accuracy. Es una función que ya hemos hecho ampliamente, nada más la expliqué brevemente para que no nos olvidemos de qué es lo que está pasando. Lo mismo con el loop de entrenamiento. Este loop de entrenamiento también lo hemos hecho ampliamente. Entonces lo que voy a mostrar es qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Entonces ponemos nuestro modelo, recibimos nuestro modelo, recibimos nuestro optimizador y un número de epochs por default. Podríamos cambiar estos argumentos para nuestra función, pero eso es lo que yo tengo, lo que usualmente manejo. Entonces, nuestro modelo lo pasamos a nuestro dispositivo. Hacemos nuestro loop para el número de epochs. De nueva cuenta aquí vamos sacando todos los elementos del data loader. En este caso van a ser los de entrenamiento, directamente el loader de los datos de entrenamiento. Ponemos nuestro modelo en modo entrenamiento y pasamos los datos a memoria, muy parecido a lo que hicimos en accuracy, para calcular accuracy. Corremos el modelo. Calculamos nuestra función de costo, borramos los gradientes ya calculados, hacemos el zero grad. Ya que calculamos la función de costo, ahora lo que hacemos es mandar a llamar a la función backward, que nos va a calcular los gradientes para todos los parámetros. Y después lo que hacemos es simplemente hacer el step que nos va a hacer la actualización de nuestros parámetros dependiendo del tipo de optimizer que utilicemos. Stochastic Gradient Descent, Adam, Momentum, como ya los hemos estudiado anteriormente. Entonces nos va a hacer el paso, nos va a actualizar los parámetros. Aquí calculo la accuracy, mandando a llamar a la función, pero con los datos de validación, mandando a llamar a la función accuracy, que explicamos aquí. Entonces ya calculamos la accuracy y hacemos una impresión. Voy a imprimir cada epoch. Si vemos aquí, lo estamos haciendo cada epoch, entonces es todo. Es un loop de entrenamiento que ya hemos estudiado previamente en varias ocasiones. Simplemente que lo estamos utilizando con el modelo de PyTorch, como ya hicimos también en un tutorial previo. Entonces, vamos ya a implementar los modelos. Y lo primero que voy a hacer es hacer un caso base. Y para esto voy a utilizar una clase lineal, como ya vimos previamente. Entonces, haciendo uso del módulo sequential, que pertenece al paquete de NN de PyTorch, vamos a crear una red neuronal lineal. Entonces, lo primero que vamos a hacer es nuestra imagen. La vamos a hacer en flatten. Recordemos que tenemos imágenes de 3 por 32 por 32. En nuestra primera capa vamos a tener que nuestra imagen, nuestro dato de entrada, que es una imagen que convertimos a vector, que aplanamos en un vector, ese vector va a tener dimensiones de 32 por 32 por 3, es decir, 32 por 32 píxeles y 3 canales, RGB, rojo, verde y azul. El número de neuronas que vamos a tener en esta capa está dado en hidden 1, que son 256, seguido de una capa ReLU para la función de activación no lineal. Luego vamos a poner otra capa que va a tener número de entrada, el número de neuronas de la capa previa. El número de neuronas en la segunda capa va a ser esta dada por hidden, que va a ser esta de acá, 256, seguida de una capa ReLU. Y después la última capa va a tener como parámetros de entrada el número de neuronas de la capa previa, es decir, esta. Y de salida van a ser 10 capas. Esto es algo igualito a lo que hicimos en el tutorial de PyTorch previo. Entonces, con un optimizer que va a ser Adam, nuestro learning rate lo voy a poner, no lo vamos a sintonizar, nada más quiero un caso base, entonces voy a poner un learning rate que creo que puede funcionar bien. Vamos a ponerlo 001. Hacemos esto y ahora entrenamos nuestro modelo. Dado que son imágenes un poquito más grandes porque ya son a color, tenemos más elementos, esto va a tardar un poquito, pero vamos a esperar. Si me escuchan la voz un poquito rara, ayer me pusieron el refuerzo de la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID
Y honestamente hoy no me siento muy bien. Desde anoche he tenido mucho dolor de cabeza, escalofríos, tal vez un poquito de fiebre, febrícola muy bajita, pero pues, un poquito de fiebre. Y ahorita no me siento muy bien, ¿no? Estoy con bastante dolor de cabeza. Entonces les pido una disculpa si mi voz es un poco rara o esto. Pero bueno, ahorita tengo este tiempo libre, tengo esta hora libre, entonces decidí hacer el video. Ok, terminó el entrenamiento y llegamos a 53%. Notemos, CIFAR es una base de datos mucho más complicada que MNIST. En MNIST siempre alcanzamos 90% sin problemas, aquí alcanzamos 53%. 53% es un resultado interesante, porque tenemos 10 clases. Por lo tanto, si nuestro modelo estuviera simplemente adivinando sin un proceso de aprendizaje, pues tendríamos una accuracy que sería más o menos de 10%. Aquí tenemos 50%, por lo tanto hay un proceso de aprendizaje, pero no es muy bueno. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora diseñar un modelo de red neuronal convolucional y vamos a ver cómo funciona este. El primer modelo que voy a crear va a ser utilizando sequential, es decir, de la misma forma que hicimos aquí, pero con una red neuronal convolucional. Entonces, recordemos que en redes neuronales convolucionales, después de cada capa, lo que tenemos es un volumen, como explicamos ya previamente en los videos de teoría. Tenemos un volumen de entrada entonces a cada capa. Y ese volumen está dado por el número de filtros que tenemos en cada capa. Entonces, vamos a crear una variable que se llame channel1, que va a ser realmente el número de filtros que tenemos en nuestra primera layer. Entonces, vamos a poner aquí 16. Vamos a tener solamente dos capas convolucionales más nuestra capa de salida. Entonces vamos a tener channel 2, que va a ser igual a 32. Esto quiere decir que en nuestra primera capa convolucional tenemos 16 filtros y en nuestra segunda capa convolucional tenemos 32 filtros. ¿Ok? Y después lo que hacemos es seguir, vamos a definir nuestro número de epochs igual a, vamos a decirle 5 epochs nada más. O bueno, no, vamos a poner 10 epochs. 10 epochs. Y ahora lo que vamos a hacer es crear nuestro modelo convolucional. Vamos a ponerle model CNN1, porque vamos a probar con diferentes modelos, creando cada modelo de diferentes formas. Y vamos a hacer NN sequential, pero ahora lo que vamos a hacer es crear nuestras capas convolucionales. Y para esto lo que vamos a hacer es hacer uso de comp2d. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer es mandar los parámetros que necesitan. El primer parámetro es inChannels. Y lo que voy a decir aquí es que cuántos canales tiene nuestro volumen de entrada. Nuestro volumen de entrada es nuestra imagen. Por lo tanto, nuestra imagen tiene 3 canales. ¿Sí? Entonces, RGB, los 3 canales de nuestro volumen de entrada es la imagen. Perfecto. Entonces, nuestro volumen de entrada tiene 3 canales. Luego tenemos un outChannels, que es el volumen que va a tener nuestra salida después de la capa convolucional. Y eso está dado por el número de filtros que vamos a tener en nuestra primera capa. Y acabamos de decir que nuestro número de filtros va a ser el que está dado en esta variable channel1. Estrictamente, si son constantes, debería usar mayúsculas. ¿Sí? No estoy usando mayúsculas aquí, pero pues bueno, discúlpenme por no usar mayúsculas. Channel1. Perfecto. Channel1. Después, ¿qué otros parámetros podemos controlar en una red neuronal convolucional? Vamos a ponerlo aquí abajo para que no nos... Aquí un paréntesis se me fue. ¿Ok? Entonces, ¿qué otras variables? El kernel. ¿De qué tamaño va a ser nuestro kernel? Es decir, nuestro filtro. Entonces tenemos kernel size. Y vamos a decir que van a ser de 3×3. Con ponerle 3 es suficiente. Podríamos ponerlo como, si quisiéramos, podríamos ponerlo así. 3,3. Porque nos permite tener diferentes dimensiones en ancho y alto, ¿no? Pero con poner 3... se entiende que son iguales en ancho y en alto, de 3×3, con un padding de 1. Recordemos que si usamos padding de 1 con un kernel de 3×3, las dimensiones ancho y alto se conservan. Entonces le ponemos padding de 1 y bias igual a true, pero ese por default es así, entonces vamos a dejarlo así. Esa sería nuestra primera capa convolucional en este modelo que estamos creando. Ahora necesitamos pasarle una función de activación, relu, sin problemas acá. Y ahora vamos a crear otra capa convolucional, comp2d. Y aquí miren, inChannels, recordemos que al combinar capas convolucionales, el tamaño de nuestro volumen de entrada va a ser el tamaño del volumen de salida de la capa previa. Por lo tanto, en inChannels vamos a poner channel 1 y en outChannels va a ser
el volumen de salida, el tamaño de profundidad del volumen de salida, que está dado por el número de filtros de esta capa. Y aquí dijimos que el número de filtros está dado en channel 2. Entonces, channel 2. Perfecto. De igual manera vamos a poner kernel size igual a 3 y padding igual a 1. Ok, excelente. Ahora, ya tenemos dos capas convolucionales. Podríamos así seguir este proceso y crear más capas convolucionales. Vamos a crear nuestra función ReLU, nuestra función de activación, pero vamos a dejar solamente dos capas convolucionales y ahora lo que vamos a hacer es un max pooling. ¿Sí? Recordemos que es común que se pongan capas de max pooling cada determinado número de capas. No siempre tienen que ser después de cada capa. Y en este caso vamos a poner dos capas y ahí vamos a ponerle max pooling. Entonces vamos a poner max pool 2D. Y aquí nos recibe de parámetros el tamaño del stride, el kernel size y el stride. Son los parámetros más importantes. Entonces vamos a ponerle 2. Eso nos indica que va a ser un kernel de 2x2 con stride de 2, lo que nos va a dividir exactamente a la mitad la imagen de entrada. Y ahora vamos a detenernos a analizar de qué tamaño va a quedar nuestra imagen entonces de salida después de estas capas. Tenemos que nuestra imagen de entrada fue de 32 por 32 por 3 y tenemos aquí que de salida son 16 canales. Por lo tanto, al momento después de este ReLU, el tamaño del volumen de entrada para la segunda capa va a ser de 32 por 32 por 16. Después aquí nuestro volumen de salida va a ser 32, por lo tanto, después de esta función ReLU, nuestro volumen de salida va a ser de 32 por 32 por 32, porque es este canal. Entonces, al hacer nuestro max pool, lo que vamos a tener, después del max pool, vamos a tener un volumen de 16 por 16 por 32. ¿De acuerdo? Ok. 16 por 16 por esta variable de acá, por la profundidad del volumen. Ok, que en este caso fue 32. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es un flatten para convertir todo este volumen de 16 por 16 por 32 en un vector grande. Ahí está. Y ahora sí, vamos a poner una capa lineal, una última capa lineal, nn.linear, donde vamos a tomar este vector de entrada. Si recordamos, aquí tenemos inFeatures, y aquí es donde es importante, les digo, este análisis que acabamos de hacer, porque ya sabemos que el volumen que tenemos después de este max pooling es de 16 por 16 por 32. Por lo tanto, aquí tenemos 16 por 16 por el número de elementos en channel 2. Y para hacerlo de forma más general, lo que vamos a hacer es channel 2. Ese es el tamaño de nuestro vector de entrada a esta red neuronal tipo lineal. Y ahora vamos a hacer outFeatures. Y en outFeatures lo que vamos a tener es cuántas neuronas queremos en esta capa. Y podríamos tener 2 o 3 capas lineales. Es común hacer eso después de una red neuronal convolucional. En este caso vamos a ponerle simplemente que ya sea la capa de salida. 10 neuronas. Y ya, básicamente es todo. Es todo lo que tenemos que hacer para crear nuestro modelo de red neuronal convolucional utilizando el módulo sequential de PyTorch. Y como podemos ver, es muy sencillo crear una red neuronal convolucional. Vamos a correr esto, no nos da ningún error. Y ahora lo que vamos a hacer es llamar a nuestra función train, le vamos a pasar el modelo, nuestra función train recibe el modelo primero, model CNN1, luego nos dice optimizer. Ok, nos hace falta crear un optimizer, todavía no lo hemos creado. Vamos a ponerlo aquí, optimizer va a ser igual a torch.optim.adam. Adam es el optimizador por default que debemos utilizar. Ahora le vamos a pasar el modelo. Sí, y ¿qué otra cosa recibe? Los parámetros. Debe ser el learning rate. Learning rate, ¿cómo se llama? Se llama... Ok, aquí vamos a definir una variable que se llame learning rate y que sea igual a... podemos poner 0, un valor así. No lo vamos a analizar. Si fuera un proyecto de verdad, haríamos una búsqueda de learning rate óptimo. En este caso vamos a poner uno por default que usualmente funciona bien. LR. Ok, ahora sí. ¿Qué nos dice aquí? Nos da un error del optimizer. Ok, ¿en qué me equivoqué? Ah, claro. Aquí necesitamos ponerle punto parámetros. No es el modelo, sino lo que vamos a optimizar son los parámetros del modelo. ¿Sí? Ok. Perfecto. Ahora sí vamos a llamar a nuestra función de entrenamiento que recibe nuestro optimizer y también recibe el número de epochs. Epoch sale. Y vamos a entrenar. Nos dice que no. Optimizer, nos escribió bien.
Miser. Ok, ahora parece que sí. Vamos a ver si está entrenando. Ok, está entrenando ya. Vemos que llega a 0.47. 51. Está entrenando por 10 epochs. Y bueno, vamos a dejarlo entrenar. Ok, entonces ya terminamos de entrenar y alcanzamos 63% de efectividad comparado con el modelo que teníamos antes donde solamente alcanzamos 53% de efectividad. Entonces, la red neuronal convolucional, a pesar de ser una red neuronal muy sencilla todavía, con solamente 2 capas convolucionales, ya muestra un 10% de mejora, lo cual es bastante significativo. Y así, si quisiéramos hacer una red neuronal más compleja, lo que haríamos sería agregar cada vez más capas de redes neuronales convolucionales y utilizar más filtros en cada capa. 16 y 32 son muy poquitos filtros para estándares actuales. En la actualidad vamos a poder ver que tenemos capas con 512, 256, incluso 1024 o posiblemente más filtros en cada capa. Entonces, una implementación súper rápida, muy sencilla, de una red neuronal convolucional utilizando el módulo sequential de PyTorch. Viendo la duración del video me doy cuenta de que ya me extendí un poquito. Entonces, lo que voy a hacer es que lo siguiente va a ser mostrar cómo podemos crear una red neuronal convolucional en PyTorch utilizando un esquema con clases, con programación orientada a objetos, que es un poco más elegante. Por lo tanto, eso es lo que vamos a hacer en el siguiente video. Continuamos.